Sí, pues. Oye, a propósito de cuestiones novedosas, habló Pepe Out, weón. Ya que en el fondo el CEP ya no es... Deberíamos tener las secciones, insisto, del programa, y esta ¿Sí? es la sección estadísticas con Miguel. No, bueno, lo que pasa es que Encuestas, en un año electoral, evidentemente las Pero el estadísticas son como próximo una también muestra. va a ser año electoral. Así que me van a tener como un estadista. Estadística. Estadístico. Claro, No, estadística. como un estadista. No estadista. No, pero la cuestión es que ya que se cayó como esa cosa como medio oracular que tenía el CEP, ¿no? Por razones varias, principalmente metodológicas, el hecho de que... Oraculia. también, ¿no? O sea... Lo más tenía que decir. interesante. saludos a... No voy a decir el nombre. No, porque podría sentirse afectada a determinadas personas, ¿no? Que conozco y... Sé lo que está hablando Miguel, yo tampoco. No importa. Por si Es un acaso. Y no importa. Automonólogo. Claro. No, la cuestión... Un circunloquio. No, off the record lo hacemos. La verdad sea dicha es que Pepe Out ya como que anticipó el escenario, le preocupa la ¿Qué entrada dice de el oráculo? la entrada de Guille. No, que en el fondo en términos por lo menos de las municipales no van a haber muchos grandes movimientos, van a estar siempre... ¿Qué te parece que Gabriel Salazar haya dicho que confía en Guille? Bueno, es que esa es la preocupación de Pepe Out, porque si bien Ricardo Lagos salió en los diarios, se está como precandidateando de manera dura, por parte de una reacción de la élite, para seguir en el fondo con esa muy buena tipología que nos enseñó Ernesto Águila aquella vez, ¿no? Que nos compartió. El que está haciendo trabajo realmente de base, ¿no? El trabajo de base, ir a poblaciones, ir a distintas comunas, a pesar de que no están dentro, no están tan fuera, evidentemente, de su circunscripción senatorial, es justamente Alejandro Guillé. O sea, el tipo se está tomando en serio la cuestión. Y comunicacionalmente, además, El es muy Partido fuerte. Radical no le presta apoyo, por ejemplo. Entonces, Eso, es complicado ¿sabes? pensar un candidato sin con pueblo. toda franqueza, yo creo que, la verdad, yo le creo a Pepe Out, ¿eh? Yo le creo a Pepe ¿Qué Out. le crees? Yo le creo. ¿Pero qué le crees? Hasta ahora no ha dicho nada. No es una creencia. Yo le creo Solo que en le el tiene fondo miedo, va a llegar a primera vuelta, va a llegar a primaria, sin duda, Guille. Y ahí el pronóstico de Ya, Out pero las es primarias- reservado, Pero eso las es lo importante. primarias, para un porcentaje de votantes que rondea el 20%, el 40% incluso, Sí. quizás en el plano más optimista, tampoco es algo que sea novedoso. O sea, ¿qué puede aportar que Guille esté en una primaria? O sea, sobre todo que un gallo que está participando del eje, digamos, que está gobernando actualmente. Distinto sería, por ejemplo, a propósito de la entrevista que le hicieron a Mañalich, que Sí, Ávila, sí, por sí, ejemplo, la- fuera candidato y fuera primaria. Bueno, Ahí, por así sería- decirlo, el sería- escenario cambiaría. Sería muy interesante, de hecho. Sería muy interesante, Ivana. ¿Qué iba a decirlo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? No, estaba viendo iba- la obra para nuestra- interpelar. Ah, sí, me queréis pegar un martillazo. No, revelaron algo que pasó tras Tras imagen. voz. Ya. No, estoy de acuerdo. Interpelar de En todo alguna caso, estoy de manera acuerdo. ingeniosa. Claro, Sí. estoy de acuerdo contigo, pero con esa cuestión, y de hecho creo que Juan Pablo da un buen punto el hecho de que Atria pueda salir, digamos, ¿no? Como una especie como de representante de una nueva mayoría que no está contenta, digamos, ¿no? con el No es trabajo que de pueda las salir, élites. es que se tome en serio, como tú decís, ese espacio para Claro. hacer su cuestión, o sea, una aparición, digamos, más interesante que pueda correr. Pero los todavía límites ese correr los límites es pensado desde el punto de vista de las figuras, y eso todavía Exacto. es peligroso. O sea, Todavía no estamos sí. pensando en el Podemos, O sea, que que- es un movimiento que pierda o no, Claro. construir algo. Sí, es Claro. un movimiento que se hizo partido, de todos modos. O sea, y el Sí, claro, es un socialista... gran error, yo creo, pero... Por eso, y el socialista es partido y Atria es militante del Partido Socialista, entonces Sí, con claro. todos esos peros, digamos. Pero o sea, para viene De la nueva izquierda, por el lado de la Se nueva apoya, izquierda, todo ese tipo de claro, cuestiones. la izquierda socialista se... Sí. Bueno. Bueno, igual, no hay nada decidido, pero bueno, ahí están las Yo profecías. creo que esta es como la sobremesa más fome que puede tener uno, ¿no? Sí, Como yo esto, creo. lo que acabamos de hacer. Sí, bueno. Chiquillo era una ficción para... Ahora empieza, la verdad. Ahora empieza... Ahora empieza la verdad. Yo soy Ivana Pérez. Mi nombre es Nicolás Reed. Y yo soy Miguel Rosestul y juntos somos la comunidad de los iguales que estamos grabando desde la Galería Deberíamos Metales contar Pesados nuestro Visual, ¿cierto? Tres. ¿Tres? Merced. Merced 316. 316. Y bueno, Y estamos acá frente a una mesa llena de herramientas. Una mesa roja, quiero decir yo. Ujú. Pero es interesante porque son herramientas que uno podría considerar inútiles, ¿o no?
¿O Claro. no, O Camila? sea, inútiles en su disposición. O subversiva, Claro. para recordar viejas experiencias antiguas. Claro. ¿Mm? Sí, pues son herramientas que colectivizadas terminan siendo más inútiles que de manera individual. Individual. Claro. ¿Pero el colectivo es inútil, por definición? Buena pregunta. O sea, no debiera. Po. No Pero debiera, yo ¿no? creo que más allá de que el colectivo sea inútil o no sea inútil, la pregunta es como tú como individuo, ¿te sirve el colectivo o Bonita la pregunta. Claro, o bien el colectivo, claro, lo que pasa es que ahí el colectivo sería, en el fondo caería en calidad de instrumento, digamos, ¿no? No En necesariamente. En porque relación uno puede- con la captura, ¿no? Puede ser, pero- Te fijas, la figura es como peligrosa, encuentro yo, así como... Sí, pues. No, yo no o encuentro. estoy siendo muy romántico No, o porque utópico, Camila, ¿no? O sea, uno puede Y el decir colectivo sea finalmente la gran herramienta, ¿sí? ¿Claro? O sea, como el Bueno, instrumento o para la Lagos. singularidad. Eso es lo que Lagos. decía Miguel. Decía Ricardo Lagos. ¿Te fijas, no? Igual pasa que hay gente que lee muy pesimistamente esa herramienta y hay gente que la lee más optimista. ¿Como Sí. pesimista? Mm. El pesimista es Es como lo de Miguel. ¿de qué sirve? Pero ¿de qué sirve un martillo, un cruz? Como Y Le lo- restas la utilidad. Ya, que pero el tiene optimista el no diría como, "Oh, podéis martillar 4 veces". No, obvio que no, pues. El optimista que que no, pues el optimista dice como la unión hace la fuerza. Como, Claro. o sea, el símbolo. igual he escuchado de todo, también me han dicho que son herramientas fascistas porque en el fondo lo que hacen es darle como mayor productividad, como casi Acentúan explotación esa- laboral, claro. Como, Bueno, como Hay de una todo. Sí, pero es suerte interesante como... que realmente 4 obreros no pueden ocupar esos martillos. No. Y uno tampoco va a hacer más Claro. que con Lo entretenido es que si intentan ocuparlo es ahí donde aparece el juego, po. Como de que esas herramientas restadas de productividad terminan siendo un juguete, ¿no? Como de Exacto. que ya no sirven para martillar, sino que... Y por eso la pregunta tiene, o sea, yo creo que tiene que ser la utilidad, o sea, como Claro. pregunta, digamos. Mm. Justamente, claro. Y si es necesario que sean útiles, como que, Eso. claro. Oye, ¿el rojo socialista o comunista de la mesa? comunismo de la mujer roja. Puede ser los dos, ¿no? Sí, Oye, esa- dadas las cosas, dadas las cosas actuales. Exacto. Bueno, esa hora de los martillos es protagonista de un libro publicado este año, que es el de Carlos Casanova Ah, sí. Pinochet. Se llama Justamente, Estética sí. y Producción en Karl Marx, a propósito. Pero una especie de granate, no es un rojo El como rojo. el de... Sí. No, Un claro, es granate. un rojo atenuado. digamos. Exacto. Sí, eso, Menos buena brillante. pregunta, ¿no? Puede O sea, ser. para Carlos hay que preguntarse, o para la editorial, no sé quién toma esa decisión. Debería ser el autor, De la portada. la decía. portada. Sí. Esa fue Sí, un pero error de imprenta. puede ser Mira. como un amaranto también. Como Es como un mezcla amaranto, eso quería decir, entre amaranto no- y rojo. ¿o no? Sí. Claro, ¿cierto? Puede ser. Ahora, claro, es que Carlitos siempre hay que recordar que también siempre coquetea, ¿no? Sí, con el CEP al menos. Pero, Sí, sin El lugar a CEP dudas. también tiene, sus Sin lugar a letras dudas. son, no son son rojas, azules son con azules. amarillo. Deberían ser, sí. Sí. Pero, en fin, la tesis Bueno. importante del libro es que, de alguna manera, el individuo es una muestra de aquello que llamaríamos la comunidad, ¿no? Claro. Y a la vez la comunidad solamente aparece en el uso, dice el autor. Mm. Entonces acá también podemos preguntarnos por el uso de esta herramienta. ¿Cómo ves tú como el uso del arte en este sentido más político? Estábamos hablando antes de Claro. grabar del Papa Fritas también. Sí, po. Como Es que él que- tiene un uso político más En evidente, ese obvio. sentido, a mí ¿no? también me interesa como la figura del juego, justamente por lo mismo. Como que creo que cuando la gran pregunta es si consideramos al artista un trabajador, y en ese sentido también es cuestionarse su utilidad, en el fondo. Claro. Porque un trabajo deja de ser trabajo cuando se convierte justamente en juego, pues, en algo inútil, en algo... Registros Sí, de existencia, un buen documental para Claro. citar a nuestro amigo Galende que Sí, en pues. su modo de producción De lo, Coco Claro. Stamp. lo lee bien, digamos. Tiene un libro también, Galén, que se llama Modos de producción. Modos de producción. Sí. Sí. Yes. El arte y el trabajo. Y se hace esa pregunta, Justamente. o sea, como de la utilidad. Sí, pues es lo mismo, por ejemplo, veía, ahora que se inauguró esto de Cerrillos, fui a ver la muestra. ¿La estaba- fuiste? ¿Qué tal? Sí, pues el espacio es increíble. Sí. ¿Fueron ustedes? No nos invitaron. Impresionante. No, yo tampoco me invitaron, pero fue igual. Te seca. Se podía ir. Deberíamos ser más como tú. Sí, pues, pero A bueno. mí me invitaron, yo no fui. Obvio. No, porque yo ¿Y qué no, onda? porque ese tipo de cuestiones así, a mí en general la cosa como masiva tiene que ser como, tiene que haber un afecto. Pensé que estaba Damien Chop. Saluda a Damien, excelente. Gran amigo. No, francamente somos como conocidos más bien con Damien, o sea, no,
nos estimamos mutuamente, digamos. Sí, la verdad es que sí, sí. La verdad es que nunca nos hemos sentado en una mesa a compartir y conversar. Claro. Oye, pero me Siempre interesa escuchar lo Sí, que estábamos decía hablando- Camila, Sí, 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 de, no estábamos hablando de ti. de la utilidad de y la Cerrillo. de lo de Cerrillo, Sí, claro, está hablando de a propósito. Cerrillo porque hay una muestra también ahí, o sea, una obra de Langlois, que también Langlois. es muy bonita, de estas intervenciones que hace las marchas del 1 de mayo. También aparece esa pregunta, como, ¿es el artista un trabajador? Yo creo que esa figura, yo no sé si la puedo responder yo, como que en el fondo las obras es para que la responda el resto, o sea, Claro. como, es decir... Hacerse preguntas. Yo hago mi trabajo. ¿no? Yo sé que yo sé que hay muchos artistas que consideran el arte como un instrumento de transformación social y debiera serlo, ¿no? Como que es la esperanza que tenemos todos, sino como que... Pero lo ese- es en la medida en que pregunta. O sea, Claro. esa es tu elección Sí, de... yo prefiero eso, a hacer preguntas más que a una hora que roza más con el panfleto y que da respuestas y discursos morales, ¿cachai? Como que en ese sentido yo prefiero mucho más el sarcasmo, la ironía. Siento que eso quizás como espectador te hace como empezar Bueno, y de hecho, en esta obra uno se encuentra como con una propia impotencia. Sí, pues, Cuando uno se también, enfrenta a estas herramientas que en el fondo igual uno tiene como la tentación de ir a agarrarlas Claro. y después uno se pregunta cómo pueden ser utilizadas si están Sí, pues. imbrincadas de modo tal de ser inutilizadas, Claro. inutilizables. De hecho, yo Entonces, después de esa obra hice como una serie de fotos de las herramientas siendo usadas con las manos. Y ahí aparece eso muy entretenido, pero en el fondo es que es una coreografía de Podemos tomarla cuerpo que podemos hacerlo. Hoy yo debo confesar algo No, y te no, pido es- disculpas. está bien. No. Me ha pasado muchas veces. No, es que lo que pasa es que nos sacamos una foto, es que lo siento, tengo Está- culpa cristiana. Y como Sí. que apoyé mi pie encima de la Sí, mesa. estaba como Y se excitada con el manchó. invitado, Bueno, invitada, no sé. podemos pedir Pero una lo segunda mano. limpié, lo Ah, limpié. bueno, sí, sí, Pero La disculpa por culpa si la ves. fome, ¿cómo? Perdona, fue mi minuto de Yo decía confianza. me robé una de las El minuto obras. de- No, minuto de Construí confianza. una casa inútil. Me iba a Son Se acaba, Confianza. se acaba de inaugurar la sección constricciones de Netflix. ganas de ver. Claro. Bueno, lo puedo hacer encantada. La con el culpa de programa. Ivana. La culpa de Iván, no, eso suena bien. Hagamos eso, el confesionario con Ivana aquí. El confesionario con Y cada Ivana. invitado confese algo con la Ivana. Con- Podemos empezar con Camila. Sí, Yo sí, te tiré la piedra, te toca a ti. Ah, o si no, Cristiana. el drink. ¿Ustedes se han está bien. confesado conscientemente? Yo no soy Con un católico no. Aquí le practicante. llamáis ni mucho menos. inconscientemente como... Yo lo hice, No pero cuando como- niño, porque los niños le dicen, confiesa, ya. confiesa, tienen 3 años y me robé un chocolate. Claro, para la primera comunión. Yo eso hice, pero también 12 años, en verdad. Pero yo no Sí, sé bueno. si te dicen confiesa, sino que te lo presentan como una práctica. Yo lo encuentro bonito. Sí, claro. O sea, te dicen como esto es parte de un camino que uno hace. Pero es Entonces, para ser interesante parte de la preguntar qué Eucaristía. confiesa el que no tiene que confesar. Claro. Como un niño. Sí, en Como un verdad. niño. Bueno, claro, Bueno, yo me quizá hay acuerdo- niños, yo me acuerdo en el probablemente colegio. tengan que Yo estuve bueno, en un colegio, igual la confesión, y era un momento de ficción. O sea, porque en realidad como que no tenía culpa, ¿no? Entonces... Tú no eras el cizarro, ni mucho menos. así que- Tampoco, pero tampoco Claro. era un tipo mi problema en el fondo es que no tengo mucha culpa, digamos. No, pero yo- Si te embarraste, la embarraste. No, pero la culpa Y no es bueno, motor, ¿ah? O sea, yo creo que yo creo que la confesión, A ver, por eso así está bueno. decirlo, es como la previa o la práctica primitiva del psicólogo. Ah, pero por supuesto que sí. Claro. O sea, haría Y un por eso, montón pero de uno no gallos. va a confesarse, Foucault, ¿no? debes estar totalmente de acuerdo Sí, pues, pero uno Sí. no va a confesarse. Sí, Foucault sobre todo, pero Y Deleuze también. no sé, No, Deleuze sí, yo tampoco da cacho lo tanto, mismo, pero da da lo lo mismo, mismo. sí. No, pero a lo que voy es que uno no va porque tiene culpa necesariamente. Ah, no, claro que no. No, en este caso era Va a más bien como conversar, una, quizá. en términos como de De institución. hecho, comunidad igual es también una Claro. separación de la confesión. Es como una terapia. Es como una, Una terapia era en Sí. el caso del colegio que era en el fondo de curas catalanes, ¿sabes? En el fondo igual eran con pelo más progre, ¿cachai? Tampoco era la locura, igual tocar a los prisioneros en tiempo de dictadura, ¿no? Eso no, Mira. es un buen dato, ¿no? Para no menor. presentar tu colegio. Claro. Sí, es un buen colegio. No, Me no, imagino ahora, como en el ahora sí, spot de... La pregunta, no, la pregunta Inscríbete. es, ¿qué la- tocaron? la- ¿Quieren dinero? Claro, ¿qué canción tocaron? Esa es la pregunta. O sea, estaban en ese momento con el pateando piedra así como fuerte. Obvio que era una performance. Sí, 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 era muy fuerte. No, que tampoco era un colegio súper transversal, había gente de distintas clases, no había rollo, ¿cachai? Era una cosa como muy integrada. Era como una suerte como de primo privado católico del Instituto Nacional. Ah, O sea, de hecho compartían prácticamente Diverso, tenían los profesores eran prácticamente los hombres? mismos.
El hispano. Yo soy la última generación de hombres, o sea, éramos más progres que el Instituto Nacional porque ahora recién, después de tantos años, se está abriendo la posibilidad del Instituto Nacional entre mujeres. Yo la encuentro tan bizantina esa discusión. Es Te juro que bizantina, po. como que yo no puedo creerla. Claro. Digo, Juan, o sea... Tú saliste en Villa María, ¿no? Obvio. Que ni siquiera es bizantina, No. solo es vieja, o sea, es O sea, anquilosada. por eso yo digo como, Juan, o sea, pregúntense por la existencia del instituto, weón, no por si es de hombres o mujeres. Exacto. Como por qué alguien va a tener privilegios por una boda de notas, que tampoco es meritocrático necesariamente, para estar en un colegio que además se jacta por su calidad. O sea, está diciendo, es de mejor calidad que otros. Sí. Ya, pero Y esa 30, va a ser- claro, 30 segundos para cerrar mi punto, era una invitación. Entonces, una 30, invitación, yo iba, tanto. una invitación así a confesar, pues, Vale. y claro, ficción. O sea, como ¿Y que tú qué fuiste- inventabas? Inventaba, no sé, que hacía reír a mi mamá, una hueá muy fome, entonces después nunca me fue a confesar porque no le era medio fome. Sí. Porque, claro, nunca he tenido demasiado tampoco talento para la ficción. Imagino que Hay no quiere decirlo. quedar como interesante ante el cura o algo, pues Como No, ante el no, psicólogo. igual soy yo- taquilla, ¿no? Como... Contarle la peor así. No, no, que para eso hay análisis, pues, ¿cachai? ¿No? En análisis porque en el fondo ahí va y eso lo hice durante varios años, ¿no? Hay que decirlo. Y él confesó. Hay que decirlo. Y él confesó todo. Porque no tengo culpa, bueno, no pasa nada. Empecemos ahora el programa, ¿no? ¿no? Después de esta sesión. Claro, salud. Para mantener la sigla programa. podríamos llamar confesión de lo igual, ¿eh? Confesión de lo igual. CDI igual. Pero entonces la pobre Camila está inaugurando aquí la sección. Digo pobre porque es tan íntimo eso de la Pero confesión. voy a agarrarme de Miguel que dice que como no tiene culpa no puede confesar. Porque confiesa que tiene culpa en el fondo. ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Pero además, ¿Y el psicólogo tú piensas? Ah, perdón. No, dale, tranquilo. Iba a hacer algo muy relevante. ¿El psicólogo qué es? No, que, o sea, me gusta esa analogía. No es porque la haya propuesto yo, pero bueno. No, pero quien va al psicólogo, por ejemplo, ¿es porque tiene culpa o...? Yo creo ¿Cuál que es es? distinto. ¿No? ¿Es No, distinto? no, es que Yo un creo que poco son dos distinto. cuestiones, son dos prácticas distintas, porque el psicólogo, yo creo, no tiene que ver con una búsqueda de la verdad, como si la tiene la confesión. Yo creo que la confesión es una práctica, como dice la Gana, la Ivana, pero para dar cuenta de una diferencia radical entre mentir y decir la verdad. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que hay, O sea, es como hay una moral- cierta moralizar. manera de decir la verdad para los católicos. O sea, un amigo judío, Miguel Orellana, me dice que siempre se reído de los católicos porque ¿cómo no van a ser mentirosos si de los 3 años le enseñan a mentir? Claro. No tienen nada con lo cual desconfesarse y mienten. Pero eso no es mentira, sino que es una manera de diferenciar aquello que están diciendo, como dice el Miguel, una ficción, distinto de la verdad. En cambio, cuando uno va al psicólogo, no es que uno busque la verdad de lo que siente, sino que busca expresarlo, ¿no? O sea, el psicoanalista lo que mide es cómo tú cuentas un relato, no sé Claro. acaso es verdadero o falso. Eso es algo- No. Sí, po. Ni siquiera tú lo vas a hacer nunca. Si el relato es falso, igual le sirve al psicólogo. Claro. Por algo está mintiendo. Por eso mismo, ¿cachai? Sí, pero a mí la figura como del externo, de ese tercero que escucha, eso que quieres decir, es problemática. O sea, porque también hay alguien, no sé si que juzgas la palabra, digamos, adecuada, pero el psicólogo está presente en el momento el en que... confesor juzga, Sí, po. porque ¿Y da qué una hace? pena, digamos. Lo amaría ya, pero una pena. Es O que no es una penitencia, pena, bueno, penitencia. que es Claro. distinto. Yo recomiendo ahí en YouTube coloquen Anchón Urrutia, Anchón. adulterio. Se van a matar de la risa. Notable. Que tiene que ver con un confesionario. ¿Sí? Es notable. Es una, Vamos a hacer el Bueno, pero volvamos. Mira, O Game volviendo of tú- Thrones, pues, bueno. Confess. Es que eso es soberanía, ¿te fijas? La cuestión es en tu obra, y estaba dándole una vuelta, porque mira, está la mesa esta con las herramientas, pero está por otro lado la Le carretilla. sacaremos una foto ahora. Que si yo tuviera que así como la rápida colocarle un nombre, esto es como una expresión contrafordista. Total. Ah, ya. Sí. Contrafordista. Total. Porque en el fondo la máquina queda totalmente desplomada. Claro. En cambio, en la carretilla hay algo más optimista que en la otra, ¿no? Porque es el hecho de que si todos caminan a una, lo voy a hacer casi como López de Vega, ¿no? La carretilla funciona, ¿no? Sí, po. ¿Te fijáis, no?
Que esa es la que a mí me gustó, así te lo tengo que decir así como si tuviera que en el fondo, una cosa como tonta, así como la libertad de elegir, ¿cachai? Que elegiría esa, ¿cachai? O sea, Claro. Yo discrepo porque yo no creo que las obras, no sé, Camila, y tú dirás y también Bueno, compartiráis tu claro, lectura, pero yo creo que las obras no tratan necesariamente como ni del optimismo ni el pesimismo de cara a la utilidad, digamos, sino que más bien yo creo que problematizan el fetiche o el estereotipo del que el obrero es aquel que produce sí, con aquellas herramientas. No, eso sin Y duda entonces estoy por eso, o totalmente sea, de acuerdo. no es que la carretilla por un lado sea como el optimismo y el pesimismo, por así decirlo. Escucha, existe una disposición que hace que las herramientas no sean útiles. Claro, no estaba pensando tanto en eso, o sea, en la clave optimismo pesimismo, sino que estaba diciendo que en el fondo, para que quede más, no sé, queda más claro. Claro, un poco más claro. Es que esta es más contrafordista, pero la otra te da una posibilidad de que haya una suerte de comunidad, lo cual en el fondo, una suerte. Pero es que el contrafordismo, ¿por qué va a ser en contrario a la comunidad? ¿No? ¿Sabes que yo creo que leyendo bajo la lectura lo que decía me pareció muy interesante Es que la Camila, ¿cachai? entendiéndolo como ironía, Sí, no es contrafordista, yo creo que es fordismo ridículo, o sea, o estúpido. O es parodia. Bueno, claro, pero Porque el que quiere más producir, obviamente haría más herramientas. cuando digo Claro, contrafordismo es que la contraviene. Me imagino a un capitalista anda gordo Al con mismo su tiempo, literalmente. pensando, bueno, produciendo esta wea. Para que muchos obreros trajeran esto. ¿Verdad? De hecho, a mí cuando me dijeron, ver, creo que es me fordismo hicieron radical. esa como apreciación de que incluso Está podían bueno. ser como herramientas fascistas, porque hablaban de esta sobreexplotación, me llamó mucho la atención que alguien llegara a pensar eso. O sea, Claro, como que- y fascista en el sentido de mucha producción, obreros, Claro. pueblo, como Sí. patria. Así. Pero igual eso es lo entretenido, como de escuchar como las interpretaciones, pues, como las lecturas que son muy diversas, como que hay gente que ve estas herramientas muy desde una ingenuidad bonita, desde un romanticismo, hay gente que la ve desde mucho más, con una perversión entre medio, como que eso es muy entretenido, como que es casi un... Sí, la cagó. Un verla acto en- psicoanalítico cada uno. Pero verla en clave sexual igual me parece interesante. Bueno, ¿Cómo nos sería? reservamos esa, ¿eh? También. O sea, no la reservamos, no la reservamos. Hacer unos dildos, ponte tú. Claro. Múltiples. ¿Cuál es? Un dildo inútil. Ya entendí. Beatriz Preciado estaría de acuerdo. colectivo, imagínate. Claro, una orgía. Sí. Claro. Ahora, lo que sí, la mesa es útil y ese es un problema, yo creo. La pura mesa. La mesa La es mesa para la obra. ¿Un problema para quién? Como para la hora, yo creo. Entonces, sí. Para- Yo creo- además, una podría mesa- haber sido una mesa inútil. No sé cómo pensar una mesa Claro. inútil, pero... Como la Diana, no sé. La verdad es que me gustaba como esta imagen de la Claro, mesa del carpintero en el fondo. Exactamente. Como de que podrían estar. Bueno, el macho en efectivamente- obra, esas mesas se multiplican en las obras, cualquier obra, La digamos. o sea. mesa con. Sí, po. Sí, Sí, justamente. Con todo. Sí, por la estética también como de la obra que de archivo también la Claro. ocupan. Pero viendo esa, contraviene la otra. Así, Claro, cuando yo claro. entiendo el contra, no lo Retomemos entiendo la antitéticamente, ¿no? Claro. O sea, como que decir que hay una tesis, después hay una antítesis, hay una contradicción dentro de tu, por decirlo así, propuesta estética. Hegel. Sino nada que... No, o sea, no es Hegel, pues, si no está muerto el arte, chao, ¿no? Cerramos el programa, No hay ¿no? conversación. ¿Te fijas? No, la otra, hay una exigencia. Si fuese a funcionar, lo voy a tratar de expresar así, si fuese a funcionar esa carretilla con todo eso, ¿te fijas? Tendría que haber una suerte como de militancia del obrero, ¿no? Para que llegase Claro. a funcionar. Es decir, todos dar el paso Una tal coordinación. cual, en una coordinación, en el avance, digamos, no de esa carga, digamos, ¿no? Porque en general las carretillas llevan carga, qué sé yo. Sí, po. ¿Te fijas? ¿No? Eso es como que me pareció súper interesante, así como... Y de hecho yo describo como estos objetos comunitarios Exacto. como una materialización de un cuerpo social. Y un Ya, cuerpo social vale. justamente habla del saber organizarse, ¿no? Como Claro. de que a partir de estas individualidades, como echar a andar algo juntos. Como que, claro, en ese sentido la carretilla tiene una mayor posibilidad, pues, como de... A eso me de ser refería. útil. O sea, Es divertido también o sea, cómo- mi ojo, ¿no? Es mi ojo, ¿no? Como esto cualquiera. no se piensa al toque como una obra productiva y no como un juguete. O sea, es interesante ese punto también. También, como eso al también. mirarlo, al tiro uno dice, no, es inútil porque no funciona a la Aristóteles en tanto martillo, ¿no? Claro. O sea, no martilla. Sí. Sí, pues. Pero puede servir para otra cosa, obviamente. Bueno. Por ejemplo, sirve como portada de un libro y eso ya es interesante, yo creo.
por supuesto. Ese punto es... Que por eso la relación, ¿Cuál es el sentido de la yo creo que productividad también? Esa relación productiva entre trabajo y juego se da como en una obra propiamente tal, y también en la relación de lo que es un artista y un trabajador, ¿cachai? Porque hay uno, cuando tú decís, igual sirve para la portada de un libro, claro, pero también uno podría cuestionarse, ¿para qué sirve la portada de un libro? Como que Para que salga un libro. es una, claro. Es una O viene la pregunta como estetización eterna. del libro. También. Quizá porque el libro, claro. No, pero por eso yo creo que afinar la pregunta de si acaso el artista trabaja significa preguntarse con qué significa o para qué trabaja el artista. Claro. No, porque uno podría saber si el artista trabaja o no trabaja. Bueno, la según pregunta Kant, es no, claro. ¿para qué o para quiénes? O Sí. con qué motivo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Sí, pues. ¿No? Yo siento que el artista trabaja. Porque se trabaja para el pero- mismo arte, que el artista trabaje para el arte. Claro. Claro, la clásica del arte por el arte. por el ¿cachai? arte, Sí. ¿no? Claro. Yo siento que la diferencia del trabajo de un artista con la de otra persona es que el artista trabaja como para no alienarse justamente, como que genera estas 66. mayores libertades para hacer su trabajo. Y esa diferencia justamente es la que la distancia de la condición de trabajo, como que eso es justamente como el punto de quiebre, ¿cachai? Como Claro, por eso yo lo leí, al menos esta, la de la mesa, ¿no? Como contrafordista, justamente porque lo que hace el fordismo es alienar, digamos, ¿no? El trabajo industrial, al decir de que en el fondo el tipo se especializa Claro. en apretar una tuerca, digamos, al autito, digamos, no sé si estamos hablando de eso, ¿no? Y el otro que viene le aprieta la otra tuerquita, digamos, ¿no? Y el otro le coloca el motor y así sucesivamente, entonces como que, bueno, una de esas claves de la alineación tiene que ver en el fondo con que el tipo no tiene la totalidad, digamos, ¿no? de la puesta en obra. Sí, ¿Mm? po. En este caso, o sea, cuando tenéis, por ejemplo, los martillos, pero fíjate, no, también es difícil, ¿no? En la El espátula. hacha puede ser útil, güey. ¿Ah? Me imagino a alguien. El hacha Los dos manos. es claro. Sí, po. Estaba imaginando el uso del hacha. Claro, ¿hasta qué punto usáis el hacha y te Como saca ar- la oreja? Digamos, como ¿no? arma Se te está saca una muy oreja. bien. ¿no? Como Eso arma no- está Como muy bien, arma, por sí, ejemplo. Claro, habría que hacer todo un régimen de artes marciales de nuevo, ¿no? De hecho, me ha tocado viajar con esa herramienta en la maleta y ¿Ya? Y claro, wow. son armas, sí, po. O sea, el Sí. hacha por lo menos como que Claro. no tiene filo ni nada, pero como que obviamente los rayos X de las maletas Ah, sí, se ven muy extraños, sí. claro. Sí, Pero te fijas que a eso me refiero con contrafordismo, ¿no, Camila? Que tiene que ver con el hecho de que ahí se requiere más de una mano, claro. o bien una máquina en el caso de los martillos. Mm. Ahora, no sé cómo habría que ingeniarse la Da Vinci, digamos, ¿no? ¿Qué ¿Cómo tipo de máquina claro. podrías poner en rotación, digamos? Plazas ¿no? de ornitóptero. Porque al menos yo me imagino por lo menos dos regímenes de movimiento, uno el giratorio y el otro como una especie como de traslación, digamos, ¿no? O sea, es como una especie como de alienación del fordismo mismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, como que ahí sí, radicalizáis la alienación del fordismo, ahí está, ahí está. No, o sea, no entiendo la Esa era- formulación. esa era la frase. Claro, porque si La el buscaba. fordismo ya aliena, esta expresión de alienación es más profunda, digamos, ¿no? que la que Ford introdujo, digamos, ¿no? en el trabajo industrial. ¿Te fijáis, no? O sea, Cierto. porque habría que, en el fondo, imaginar dos regímenes de oscilación para que el aparato funcionase. ¿Mm? Ahora bien, recuperando la cuestión del Nico, yo creo que el arte no está justamente para contravenir, digamos, ¿no? Sobre todo el arte contemporáneo post-Duchamp, yo creo, ¿no? Duchamp. Duchamp, po. Marcel Duchamp. ¿Y qué? ¿Dieron inglés? ¿Dieron francés? ¿Dieron la Duchamp, ¿no? Ya, bueno, ya. Duchamp. Pero bueno, viene a Duchamp. contravenir, digamos, ¿no? el funcionamiento mismo, digamos, ¿no? del objeto, ¿no? Porque al fin y al Sí, cabo tú po. trabajas con objetos y bueno, ahí, bueno, lo estábamos fuera de grabación, digamos, ¿no? Fuera de ¿Es objeto o instalación o juegas con las dos cosas? Hay un indecidible, digamos, ¿no? Que me parece como súper interesante, Claro. digamos, ¿no? Yo me acuerdo que Machuca definía instalación como lo que no se puede clasificar, como que todo lo que no era otra cosa era Cajón de instalación. zapatero. Claro. Mm. Entonces, quizá yo me siento más cercana a lo que es el objeto, porque Ujú. son cosas que tienen un nombre muy claro, muy específico, como que me siento más ligada así como a la objetualidad. Claro. Incluso, no sé, con las obras que están ahí arriba, la exposición, como que, Ujú. no sé, Exacto. las sopas de letras, como que son...
Que no un asunto- funcionan tampoco, ¿no? Claro, tampoco funciona. Tampoco funciona. Y de verdad que por lo menos para efectos de la inauguración, yo recuerdo que traté, a ver, no sé, o sea, debe haber acá un error, porque me encanta la sopa de leche de niño, ¿no? Insistí. Traté de... ¿Comértela o hacerlas? Las dos cosas. Pero viste, un hombre que tiene mucha esperanza. Si buscaste. Que Miguel espera contra toda esperanza. Exactamente. Quería Me decir. parece. Que es una frase preciosa de persona, ¿eh? En todo caso. ¿Qué pensás? Bueno. Gas. Me encanta, te curaste. ¿Sí? Un café para Ivana. Me mandaron a contar. No. Una pata en el poto. No. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y cuándo cachaste que no estaba la palabra? O sea, que bueno, en el fondo tuvo así un trabajo de desfuncionalización, digamos, ¿no? De objetos que en el fondo son funcionales, digamos, ¿no? En su vida cotidiana. Listo. Sí, pero hay que imprimirle como una originalidad. Yo creo que más que... O sea, no es solo repetir el procedimiento de duchar, digamos. No, pero a ver, A que favor de desde... No, esto no es ready-made, o sea, no es Claro. ready-made. No, es que desde Duchamp... o sea, a Sí, ver, uno o puede sea, trazar cierta tradición, pero ¿Sabes no que no creo lo había le visto hiciera como el justicia. urinario? Weón? ¿No lo había visto? ¿Tú lo habías visto como el urinario? ¿Lo habías visto como asociado al toque? ¿O se te No, ocurrió? ahora desfuncionalizar pensando ciertos ahora, o sea, haciendo el pensamiento en un ready-made, bueno, lo pensé ahora y creo que en el Pero es que fondo yo está creo en que es esa. al revés, porque es una hiperfuncionalización. Sí, por eso insisto en que no es contra Fordismo, es como Fordismo radicalizado al absurdo. También, Es po. producir Estaría de acuerdo con una eso. herramienta. Bueno, y en ese sentido, Al borde de lo Nico, ridículo. la mesa está a favor de esa lectura, la mesa dispuesta como mesa. ¿Por qué? Porque acentúa, o sea, es como la marca de la estabilidad, por así decirlo. Porque para que tú radicalices cierta funcionalidad, que es el caso, es decir, repetís ponís 3 objetos pegados para Claro. que su funcionalidad se Pierde, multiplique por claro, 3. Pero ahí pierde. Claro, ahí pierde, esa es como la ganancia Rendimiento decreciente. de la parodia, por así decirlo, pero la mesa te sitúa en el espacio de la funcionalidad y eso lo vuelve paródico, quizá. Nada más pensando en eso, estaba pensando que la mesa ya es inútil. Porque Sí, ¿para qué esas herramientas requieren una mesa? Si eso también es interesante. Sí, pero piensa... Requerirían un obrero. Podría haberle piensa pagado a un esa- obrero que la tuviera. Esa herramienta arriba de un plinto hubiera sido terrible también. Sí, pues. O colgar, pero colgar en el muro, por ejemplo. También lo pensé. Pero si te fijáis, el muro, también hay una exposición muy antigua de la Gabriela Mistral de que tuvo Hamilton, que eran Sí. como objetos para colgar en el fondo, que hablaban justamente de cuando estos objetos de trabajo se vuelven decoración, que Patrick hacía los martillos. Así, No, por eso yo me lo Ah, imagino, estos o sea, martillos los- colgados es decoración. O sea, es distinto, la operación es distinta, por eso Claro. yo valoro la mesa, digamos, También, que sí. hay algo ahí. Exacto. Claro, Ahora que yo es- trabajo. que es- la mesa sitúa en el fondo el taller del carpintero y que está Claro. pintada de rojo, como que tiene esa Esa doble- carga, claro. Claro. Pero también es infantil, por eso lo que decían Por el respecto del juego. color de la. Claro, sí. Pues. Yo encuentro que la imagen del juego es como que a mí me interesa como en relación al arte también. El mismo Duchamp decía como que el arte es un juego entre los hombres de todas las épocas. Como que yo creo que algo muy presente como en el rollo de ser artista también. O sea, al Bueno, final- Tam lo hacía porque era campeón profesional de ajedrez. además, sí. Pues. Ah, sí, no sabía. Sí, yo creo que el El artista, ajedrecista y Gonzalo artista en Díaz su también tiempo dice libre. que el arte es como ser artista, es un juego de póker, ¿cachai? Como Sí. que, bueno, al final como artista uno se sitúa en esa ambigüedad, ¿no? Como de que tampoco uno puede, es mal visto como declarar algo particularmente o situarse en un lugar en contra de otro, como que se supone que uno siempre está jugando con esa ironía, como de que no soy ni de aquí ni de allá, como Un que, bluff constante. claro, Volviendo a la confesión, o sea, es interesante pensarlo como Claro. un juego de póker si es que hablamos de la confesión. Total, porque el juego del póker es el bluff. Sí, El- Que es una palabra muy importante para Gonzalo, estoy de acuerdo. pero es exactamente el inverso a la confesión. El póker. No, pero necesita las categorías verdad y mentira. Sí, obvio, sí, claro. Las necesita. Claro, como todos Pero juegos. al y la, revés y la del cara del confesor. póker también, como de Claro. saber en el fondo Pero disimular. exactamente al revés del confesor, porque el Claro. confesor requiere contar una verdad. Claro. Lo que Pero hace el Miguel pokerista decía es esconderlo. que uno ficcionaba. No cuando puede era ficcionar. chico. Ah, pero Miguel, ¿Blufeaba? pero Miguel es un mal cristiano. O sea, escucharon? no, 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 porque Variando el que se bien. confiesa, yo entiendo, el católico confesante, el que va a confesar realmente algo que quiere confesar. por ejemplo, cuando Sí, pero eso es idolatría, o sea,
tú estás pensando en la confesión como aquel que peca, Va a confesar va su a delito. confesarse Claro. el pecado y el weón lo redime diciéndole, dale, penitencia. No, yo no estoy pensando en la redención, estoy pensando en lo que cuenta. Porque Miguel no Está tenía bien, nada pero- que contar, entonces inventó Sí, algo pues, que pero contar. Claro. el contar en ese marco, en esa lectura, implica un desahogo. O sea, yo le cuento a un tercero, le revelo algo erróneo o negativo que Claro, hice. pero nunca falso, ese es el punto. Sí, pero bueno, es que No, es que entiendo, pero tú estás pensando en el término de la pena. Y a mí me da lo No, mismo. no. O sea, yo no creo que el que confiesa su delito quede remitido. O sea, no queda inocente, digamos. Pero entonces, o sea, Yo estoy en pensando en términos de lo términos- que cuenta, no de está, lo que está pasa. bien, pero con- ¿tú crees que el valor de la confesión es solo contar una verdad y con eso se agota la confesión? No. Ese era mi punto. No, independiente del punto de lo que pase con eso, me da lo mismo. El que cuenta algo no cuenta una mentira. El católico no miente. No como Miguel, que es un mal católico, pero... Bueno, en ese sentido, la película Breaking the Waves es bien interesante. Cuando se va a Porque la, ¿Cuál la es esa? protagonista, Lars von Trier, De Lars von Trier. 1996. Emma Watson, Betsy, ¿no? No, Emma Watson. Emily Watson. No Sí, sé. igual. Ya, Watson, Ya, Emily Watson. ella, Son así, ¿eh? bueno, En la anterior, la de Björk, la canción. la protagónica, digamos, cree tener una vinculación especial con Dios. Y ella ficciona, o sea, de hecho imita la voz de Dios. Y ella va a confesarse. Que era una frase consigo mismo. Claro, pero ella cree que dice la verdad. Pero al final Sin las embargo, campanas no ficción. muestran que sí era Dios. Ah, es un caso interesante. Pues. Sí, obvio. Ya, bueno, da lo No mismo, demasiado perdón. monólogo. Perdón. No, pues es Me un diálogo. volví- me volví Miguel. Yo Discúlpame por eso. diría que casi como cuasi matrimonial. Parece, alturas, sí. ¿cierto? Esa onda. Oye, desfuncionalización yo creo que es tu palabra, ¿no? O sea, Sí, po. sí. Puede ser, pero No, ¿sabes? adopta la que... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que todo el arte objetual se puede definir así, como descontextualizar, desfuncionalizar un objeto cotidiano. ¿Sí? Entonces yo siento que en mi trabajo, claro, está presente eso porque es parte de, pero siento O sea, que... son tus referentes, Claro, quizás. claro. Que es como No creo que sea Claro, no operación, podía como obviar. el punto cero, el desfuncionalizar algo, pero siento que la imagen que es más grande tiene que ver justamente con eso, como con la propuesta, como con esta incertidumbre. De Exactamente. que ¿es comunidad o no es comunidad? No, ¿Es útil o no es útil? O incluso recuperando incluso la conversación del Nico con la Ivana, ¿no? Y la Ivana con el Nico, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay una desfuncionalización, por ejemplo, de lo que se entiende por verdad, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Claro. O una desfuncionalización de aquello que el propio Nico estaba diciendo que tiene, si el arte tendría que tener una finalidad, digamos, ¿no? O sea, ulterior, o de que una obra de arte puede funcionalizarse, digamos, ¿no? En términos como, por ejemplo, de publicidad, digamos, ¿no? También. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el arte en estos momentos está en un problema más o menos complejo, digamos, ¿no? Sí, po. Pero es interesante que el arte, no sé si hoy, pero al menos bajo la obra de la Camila y bajo obras de también otros artistas que hemos tenido acá, Sí. siempre la pregunta importante, y eso me parece muy gracioso, sea ¿qué es el arte? Entonces, O sea, es que- maravilloso, porque es quizás la única disciplina que se pregunta tan seriamente y casi todo únicamente el rato, y todo el rato. como qué es ella misma. ¿no? Sí, es absoluto. Sí, pues yo creo que como un artista, uno como artista también pierde el sentido cada cierto rato, pues. O sea, como que uno quiere Como, ¿qué estoy pensar haciendo? que esto tiene, sí, pues, o ¿Por quiere qué pensar hago que esto? esto tiene una Como- utilidad, ¿cachai? Claro. Pero claro, cada 3 meses. Claro, veía a tu sí, amigo ¿verdad? ingeniero, médico. como- Claro, o dejo de hacer esto y nadie me va a rogar que vuelva, ¿cachai? Claro. Claro. No, esto es Oye, terrible. entonces, No sos así, Camila. entonces Confíalo. te hago la pregunta. Claro, Camila estaba diciendo, me retiro. Claro, te hago la pregunta difícil. No. ¿Has sido tentada, digamos, ¿no? por el mundo del galerismo? ¿En qué sentido tentada? Del mundo del galerismo, así como más. Alonso Córdoba, ya, coloquémosle Pero una ¿por qué? chapa. Pero como de que he recibido propuestas o que he tenido ganas. ¿Por qué no de las colgáis en el participar? muro en vez No, o sea, Que haría más bonito en un tentaciones. marco. Oye, ¿Sabéis qué me pasa? Es que siento que aunque quisiera no me sale. Como que no sé hacer obras como específicamente para ser vendida. Ya. Como Hay que que comprar ya esta feria. yo cacho que los Un artistas pez. tienen cierta estrategia, así como que, no sé, la No foto lo toquen. gigante de 2x2, No se puede así muy sentar. limpia, A ver, es para la galería. Total. Pero para vender, No se puede comer no sé, acá. con Ah, passepartout pero, y con... pero mi pregunta era más bien si hay algún galerista. Hola Camila, ¿cómo estás? Tomando un café, unos
croissant y... Pero Parrita, pues. pero Eso es no, pero Esto es galería, pues, Miguel. Esto es galería, pero... Galería me da especial. Pero, no, lo que pasa es Tu que nombre igual... lo dice, De hecho, mira. me tomé un café, no con un croissant ni nada de eso, pero... Ah, no, te invitó tomaba unos un croissants. Qué cagado, ¿qué hacer? Si la vamos a decir, la vamos a decir café. No, pero me invitó un café, que eso ya es arte, imagínate. Sí. con malísimo. Ya. Oye, este palo que pasa, ¿no? No, pero ¿por qué, Sí, ¿por qué pues. esa obsesión tuya, Miguel? O sea, No. yo creo que es como No, porque lo que pasa demasiado es que... estereotipado, porque ¿qué Y él pasa? quiere que si- lo tienten. O sea, ¿qué pasa si la Camila eventualmente va a Animal? No sé si existe todavía la galería Animal. Existe. Y expone. O la ¿Qué? Reich. So what? Se vuelve Que tiene facha. contrato. Claro, Y que- ahora su obra es facha. No. Sí, yo creo que una No. obra que tiene Te un estamos cierto preguntando, grado de pues, interés puede sobrevivir en cualquier espacio. Por ¿no? eso te digo, o sea, hoy quizás el espacio de hecho radicalizaría Puede servir, claro, Yo estaba la poniendo lectura. en Chaco, en ASPA, Exacto. también estaba en la Cueva del Conejo, en espacios muy alternativos, en el MAC, museos muy institucionales, muy comerciales. Y sabéis que el nivel de... Yo apuesto por el nivel de circulación, como que si una obra se ve, sirve, porque si no se ve y está guardada en el taller, no... No, De la hecho, privada no para mí existe. la invitación de Parrita a estar acá es bacán justamente por esto, porque están las Claro. obras aquí exhibidas, ¿cachai? Obras que yo tenía en el patio de la casa de mi mamá, muy guardadas, así como que, ¿cachai? Sí. Entonces, mientras Reclamo. una obra circule, funciona, ¿cachai? Y si produce conversación, diálogo... Y de hecho la producí de una manera notable. Sí, pues, incluso los desencuentros, ¿cachai? Cuando la gente no está de acuerdo, a mí esas cosas me gustan, como que... Y tratan de agarrar los martillos, a martillazo, También, bueno, que yo tengo claro. razón, así, pero como agarran el martillo no funciona. Sí, porque pues, no- me pasó, por ejemplo, cuando defendí la tesis en la Chile, Dale. que se pusieron a pelear, Zúñiga con ¿quién está? Con Enrique Matei. Se que ponían me a querés que me pelear diera a mí. así como... Esa onda. Pero una discusión ajena a mi obra, pero que nacía de mi obra, ¿cachai? Claro. Así como, Bonito. ¿pero qué hacen los comunistas en el Parlamento? No, pero ¿cómo? Y ahí uno como que empieza a tener sentido, ¿cachai? Sí, Como que... sí. Yo digo, en verdad, si estas cuestiones dan lo mismo. O sea, en el fondo lo que importa es lo que... La producción de comunidad, pues. Sí, pues, justamente. Lo que se genera a El propósito de la diálogo, obra. ¿cachai? Sí. Porque al final una obra colgada que uno dice como qué bonita, la quiero en mi lindo, una lata, ¿cachai? En ese sentido yo no tengo rollo con vender. Sí tengo rollo en hacer una obra para venderla, ¿cachai? Como que si hago una obra y a alguien le gusta y la quiere comprar, buena onda, igual es mi pega, puedo vivir con eso, ¿cachai? Claro. Pero de ahí hacer algo específicamente en mi taller de tal tamaño y de tales colores, De porque estar combina contratada con el por libro. tal galería y tener cierta Ahí exclusividad tengo y un rollo, porcentaje, sí. claro. Es complejo, ¿ah? Sí, yo diría que es algo que es digno de ser pensado. O sea, yo lo coloco como Sí. un problema, no tengo ni viso de solución en relación Pero con por eso, esa distinción de qué significa un trabajo, claro, el trabajo burdo es como, oye Camila, hazme tal obra, tal martillo, tal color, encargo, etcétera. Claro, lo Pero encargo. el otro trabajo, yo creo que se evidencia mucho esta tesis de, como muy difícil de entender, de Wittgenstein, la diferencia entre decir y mostrar, ¿no? Porque es interesante cómo en el arte queda muy claramente expuesto, y particularmente en tu obra, Camila, yo creo, que uno puede decir algo, como bien decía el Miguel en su tesis, optimista o pesimista, no me acuerdo, ¿no? Una de las herramientas podría o no servir como muestra de una comunidad al imaginarse el montón de obreros cargando la carreta, o bien a estas que estamos mirando ahora, los martillos, las paletas y el hacha, ¿no? Que son inutilizables por una comunidad de obreros, ¿no? Claro. Entonces uno podría decir que tu obra está diciendo que no hay una comunidad aquí, pero a pesar de eso, como decías tú, se arma una comunidad al hablar de esa tesis que es la no comunidad. Claro. O sea, y de Entonces- hecho yo la tesis de Miguel podría perfectamente ser reformulada para un grupo de obreros Claro. que hace mecanizadamente Fácil. mover una carreta. Sí. Exacto, Da entonces muchos. La carretilla. es interesante Por cómo eso el da arte, muchos, no es el arte optimista. diciendo aquí no hay comunidad, produce una comunidad. O sea, a pesar de que Sí, tu tesis es- fuera aquí no hay comunidad, Se produce al hablaría hablar una de la comunidad obra. en torno a eso. Sí, Entonces pues. eso es... Yo creo que eso le da sentido de vez en cuando como al asunto de hacer obra, ¿cachai? Como que, porque en el fondo el rollo de vender, igual es verdad que todos los artistas quieren vivir de su trabajo, ¿cachai? Pero igual es una Todas lata quieren ser Jeff hacer una Koons. obra por encargo, es una lata, así como que es demasiado fome, como que ni siquiera por el rollo así como... A pesar que te enseñan ideológicamente, vía ¿cachai? encargo, o sea, es notable eso Sí, de, po. de la carrera de arte. Yo siempre me lo he Estudiar arte, preguntado. sí, po. Claro. Como, ¿qué es lo que ahí se enseña? ¿Qué es una práctica o es un oficio? Yo siento que o uno es- en la universidad aprende lo que no tiene que hacer, como que por eso es bueno estudiar arte, como que uno dice, esto no, esto como que... Y de hecho es Se la traduce lógica del en- encargo, sí, ¿cachai? sí. Como, oye, tú haz tal huevada. Claro. Claro.
Oye, de los profes que tuviste en tu... Pelambre, al toque. No, ¿qué te pareció como más interesante dentro de ¿Tú tu carrera? estuviste pregrado en arte, No, cierto? en Sí, general. ¿Y dónde? ¿En la Yo Chile? licenciatura en la Diego Portales. En la Portales. Claro, Después lo en el magíster en la Chile. ¿Te tocó Castillo? No, no debe haber tocado Castillo. ¿Ramón Castillo? ¿Qué Castillo? Claro. Sí, pues, el director. Sí, pues sí, sé. Pues. Pero llegó cuando yo me estaba como yendo. Ya. Estuvimos como un año ahí. Pero igual Entonces, llevó clases ¿quién la estaba, portada. ¿quién estaba antes? Bueno, Estaba Garfias. Garfia. Sí. Por ejemplo, ahí tenía un punto. Ahí hay un punto que yo creo que podría ser Sí, interesante. Pero no, igual tengo buenos recuerdos de profe. En la licenciatura, no sé, el mismo Hamilton, que es mi profe taller. Patrick. Sí, tuve al Camilo Yáñez también, tuve profe. Pero ¿qué te parece a ti esa cuestión de como la carrera de arte? Que es un punto muy bueno. Pucha, es terrible porque ¿Qué es una carrera? dan ganas, como veía el otro día un video de José Pastor Mellado que decía como, por favor, digámosle al apoderado de que no dejen a su hijo estudiar arte. O sea, es lo mismo que tú No, haces es clases. Como, Sí. Una más ¿qué del es curso. eso? ¿Qué te significa? pasa? ¿Cómo te planteáis esa hacer clases? Es Más allá de difícil. sobrevivir, digamos que Sí, está que bien, o es sea, uno difícil vive de lo porque que... ¿Qué creo que enseñáis? El ser artista es una cuestión de voluntad, ¿cachai? Entonces, como que dan ganas de entrar a la sala, yo que hago clases de taller, dan ganas de entrar y decir, ¿ya quién quiere ser artista? Yo, ya, los que no quieren se van. Chao. Pero uno no puede hacer eso, pues. Como que hay que entrar a dialogar con la persona que después va a hacer pedagogía, que quizá le interesa la gestión cultural, la que quiere hacer clases nomás. Es un lío. Es súper complicado. Es un así, lío. Es muy complejo. Mm. Y también tu escala de evaluación es distinta, pues, porque ¿qué le voy a exigir a una persona que no quiera hacer obra el día de mañana? Pues, como que, bueno, está bien. Pero ¿tú configuráis tus clases en torno como a, por así decirlo, pesquisar como la voluntad de cada cual? ¿O llegáis con una especie de obra propia que ponía a disposición, por ejemplo, los cabros para que, qué sé yo, tracen el mismo procedimiento? ¿Entiendes? Yo creo que es eso, más que nada. Como que uno tiene como una especie de programa que es para todos por igual, pero obviamente el que está más interesado, no sé, pues, un diálogo mucho más directo. Claro, como se de, nota. Postula este concurso, o, no sé, como, y también que me pasó a mí, como que el mismo Camilo a mí una vez en tercer año me dijo, yo le presenté la maqueta de una obra y que esa va a ser mi examen y me dijo, no, pero hazla y yo la pago, ¿cachai? Como que, y claro, yo entendí que ese era un gesto de confianza, de decir, ya Camila, yo sé que esta obra te va a servir para el día de mañana. Y así fue, después, no sé, tuve Cabeza de Ratón, después la Mistral, ¿cachai? Como que yo siento que igual los profes tienen ese radar que es como casi como un factor X, ¿cachai? Que uno no tiene cómo ponerle nombre, ¿cachai? Pero es como ya, igual ¿Y te ha pasado quiero a ser ti? artista. A mí Como como... con tus cabros, así, con los cabros que... Sí, igual sí. Sí, igual tiene alumnos que admiran ese sentido. Como- Sí, yo creo que cualquier persona que quiere ser artista en realidad es admirable, si igual es una pega, es pura voluntad, es levantarse todos los días así como, ya, sí, en verdad esto es bacán, ¿cachai? Como una autoterapia así de convencimiento. Sí. Es tal. Sí, es difícil. Es O sea, yo que trabajo en otras cosas que no tienen nada que ver con arte, trabajo en un Está. mall, trabajo editando fotos, no sé, cualquier tontera. Y claro, Trabajo de de verdad. repente te acostumbras a recibir cierta plata al mes en otras cosas que te ayudan al arriendo, las cuentas. Y decir, en verdad, hacer obra no gano Mantener nada. una familia. No, gracias a Dios, no tengo hijos, pero... No, estoy hablando de gracias todo a caso. Dios, hubiera sería terrible, sí, pues imagínate. Mantener una familia, ¿te fijas? Entonces hay un punto en que uno dice, ¿de No qué sé, me hay un sirve lío, esto? hay Como un que- lío. Sí. No, yo simplemente daría un datito de la memoria que antes estudié artes visuales, o en ese momento artes plásticas, digamos, en la Escuela de Oficio del Bellas Artes. Ah, sí. ¿Te fijas? Entonces... De oficios. Prefiero. Ya, vamos cerrando con Era esa. un mini dato, listo. No hablo más. Oye, gracias Camila por el tiempo inútil que hemos gastado. No, gracias a Feliz. ustedes por la invitación. Feliz. Una hora Muy inútil. bien. Una inútil. Pero la inutilidad también es válida, si el ocio es... Hace obras. Por Sí, supuesto. pues, No, Más por inútil acá. es quien escuche este programa hasta el también. final. Yo creo que eso es más triste. Y ya que hay tanto inútil, saludo a mis viejos amigos. Uf, ya. Esto es Fui será la comunidad de los iguales. Chao. Chau.